Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Hoy saliéndonos un poquito del rectángulo de juego de lo que normalmente hacemos, que es hablar de fútbol, hemos invitado a una colega periodista que sin duda ha vivido uno de los momentos más importantes, no solo para ella, me imagino, sino también lo que vivimos los guatemaltecos. Le damos la bienvenida a Jenny Castellanos. Hola Jenny, gracias en principio por tu tiempo y poder platicar un poquito de lo que has vivido estas últimas semanas. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Pues al fin logramos coordinarnos porque cómo costó, ¿verdad? Allá en París era complicado por los horarios y por las actividades que teníamos como prensa. Entonces, pero ya estamos aquí, más puestos que un calcetín, sí, allá en Cuate, ya más relajados y pues sí, ¿verdad? Con muchas emociones vividas, demasiadas diría yo. Qué bueno que no me dio ningún infarto. Sí, que tengo bien el corazón, porque la verdad es que fue mucho, ¿verdad? Fue mucho para asimilar, todavía no, yo no me la creo, Rodrigo, no me la creo porque yo nunca me imaginé que iba a vivir eso, o sea, yo soñaba siempre como periodista en ir a unos Juegos Olímpicos, por supuesto, como cualquiera de nosotros, que otros sueñan ir a un mundial, otros sueñan ir a otro tipo de juegos, pero en mi caso yo quería estar, siempre he querido estar o quería estar en unos Juegos Olímpicos porque me gustan mucho. Pero imagínate con el plus todavía de ver a nuestros atletas triunfar de la manera que lo hicieron. Y es que para poner en contexto, Jenny fue la que nos llevó desde otro punto de vista, porque sabemos que están las transmisiones, así super pro, pero ¿cómo se vive el detrás de cámaras? Jenny estuvo ahí en los Juegos Olímpicos siguiendo a nuestros atletas nacionales. Jenny, la gente lo platicábamos contigo previo a esta entrevista. Es lindo hacer una cobertura, la gente piensa que va a pasear, conoce uno mucho, pero es muy cansado esto. Sí, la verdad es que sí. No es hacerse la víctima, ¿verdad? Uno o hacerse el, el, el sufrido porque, pues, la verdad es que uno va a hacer su trabajo y a hacer la cobertura periodística y lo goza, ¿verdad? Porque la verdad es que uno conoce porque pasa, pero así que uno diga, ay, hoy me voy a tomar la tarde para ir a pasear, voy a ir a la Torre Eiffel. Pues eso es mentira, ¿verdad? No se puede. Siempre hay que hacer, sobre todo que nosotros no llevábamos muchos atletas, pero sí llevábamos 16 a los que había que cubrir y si no se hacía una cosa, se hacía otra. Pero no, ¿verdad? O sea, lo que menos hace uno es pasear. No duermes bien, no comes bien, estás estresado por el tiempo, las distancias, porque pues no es como aquí que, bueno, aquí a la vuelta queda el Palacio Nacional, por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Y en el parque pues yo voy a pie. No, había que recorrer grandes distancias de 2, 3 horas, ¿verdad? Por ejemplo, para ir a Chateraux, que fue donde se realizó el tiro, teníamos que madrugar a las 3 de la mañana, irnos en Uber a la estación de Austerlitz, que pues quedaba 40 minutos del centro de París, luego 3 horas en el tren para llegar a Chateraux y al llegar nos llevaba todavía otro transporte al centro de tiro y era otra media hora. Entonces sí era como que llegar casi 5 horas y de regreso igual, ¿verdad? El día de las medallas nos dejó el tren de regreso, tuvimos que esperar 2 horas, reacondicionar el boleto. La verdad es que se portaron los voluntarios y la organización muy bien con nosotros, porque les explicamos, ¿verdad?, que nos había dejado el tren porque estábamos haciendo la cobertura periodística de nuestra medallista. Y pues ellos movieron ahí las pitas y no nos cobraron ninguna multa ni nada, sino que nada más reprogramaron el ticket y llegamos a las 3 de la mañana. Y había que estar a las 5 ya en marcha porque le tocaba a los Barrondo. Entonces, la verdad, yo no sentí los días, Rodrigo. O sea, a mí me encanta, ¿verdad? Me gusta mucho la cobertura periodística en otros deportes. Mi experticia siempre ha sido y mis fuentes siempre han sido los demás deportes que no sea el fútbol. ¿Verdad? Porque para el fútbol hay mucha gente que lo cubre, Ya muchos hay mucha decimos. gente que sí, o sea, pero tú vas a badminton un día normal por ejemplo, hoy había una conferencia de prensa, yo no pude ir, pero va a haber una serie de sub 15 creo yo, y eso siempre vamos los mismos. O sea, son los mismos tres periodistas que vamos siempre a cubrir los demás deportes, pero el badminton no llega a la gente, al menos que haya algo con Kevin. Y aún así,
estando Kevin compitiendo, la gente no va. Entonces, mi qué hacer de todos los días, en el caso de la fuente que yo cubro para el programa en donde estoy, siempre ha sido los otros deportes. Y cuando empecé también, ¿verdad? Cuando empecé en este rollo del periodismo deportivo, me dedicaba más a los deportes que nadie le ponía coco, porque la verdad es que así es, y son los que más glorias nos han dado. ¿Verdad? O sea, sí, ya estaba yo acostumbrada a ver a los chicos de tiro, porque he ido a Club de Caza Tiro y Pesca a cubrirlos. O sea, yo conocía a los chicos de atletismo y así. Solo a Grijalba, pues que se entrena lejos, pues no, ¿verdad? Pero yo estaba feliz, ¿verdad? O sea, yo no sentí los días, eh, los desvelos, pues eran complicados porque yo no sé, yo no me cansé, o sea, me cansaba, por supuesto, pero no fue un agotamiento extremo, ¿verdad? Porque cuando uno está haciendo lo que le gusta, pues no sentís ni el tiempo. Y como allá oscurece como a las 10 de la noche. Entonces yo estaba con los ojos pelados así a las 11 12 y yo así como, ay, ya está oscureciendo, pero eran las 12 de la noche. Y cuando sentía ya eran las 5 de la mañana, ya había que Híjole. irnos por, como te digo, las distancias, ¿verdad? Por ejemplo, el pentatlón moderno fue en Versalles, en el Palacio de Versalles, pero el Palacio de Versalles está como a 1 hora de París. O sea, había que madrugar para agarrar los buses, porque si no nos tocaba irnos en metro o en tren y había que caminar un montón, ¿verdad? Porque a veces nos perdíamos, ¿verdad? Nos perdíamos. Y entonces así como, ya caminamos 15 kilómetros, mucha. Ya caminamos 10 kilómetros porque estábamos perdidos, a veces dábamos vueltas y volvíamos a salir por el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, pues es toda una aventura, y aparte de eso, vivir la emoción de las medallas, pues la verdad es que no tengo palabras, ¿verdad? Para describir ese privilegio que yo tuve como periodista, estar allí, ¿verdad? Jenny, como todos los atletas, has llevado un proceso. O sea, Adriana Ruano no llegó a ser medallista de oro de la noche a la mañana. Igual Jenny, sabemos, psicóloga de profesión, actriz de teatro. ¿Cómo salís de repente periodista de deportes y de otros deportes? Contanos un poquito así rapidito tu historia. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo, pues siempre me ha gustado el rollo deportivo, de hecho mi tesis tiene mucho que ver con la psicología del deporte. Yo soy psicóloga clínica, pero mi tesis pues, de graduación era acerca de actividad física y salud, ¿verdad? Y salud mental. Y pues siempre me ha gustado ese tema. Yo trabajé más o menos unos 12 años en el Viceministerio del Deporte y la Recreación. Yo fui promotora deportiva. Aparte que daba clases de baile, clases de aeróbicos, etcétera, etcétera. Pero por mi profesión de psicóloga me empezaron como a jalar al tema de psicología del deporte y también estuve como representante del Viceministerio del Deporte en la Comisión Nacional o sea, en el CONADER, en la Comisión de Psicología del Deporte, donde estábamos todas las instituciones. Y ahí me empezó como a interesar más el deporte y tal. Pues yo estudié locución, soy locutora profesional también. Y pues abrieron en Gilda Castro, que fue donde yo estudié, que es mi tía, ¿verdad? El centro de locución Gilda Castro, el diplomado de locución deportiva. Y dije, pues qué interesante, me voy a meter. Entonces, cabal, yo pedí mi traslado y me trasladaron a Comunicación Social del Viceministerio del Deporte y yo empecé a producir programas del Viceministerio del Deporte, que pues es deporte recreativo, deporte para todos, en el canal de gobierno. Eso estamos hablando que fue en el 2013, más o menos, 2014. Entonces, bueno, yo presentaba esos programas, eran varios programas de salud física, y pues el que era director del canal en ese tiempo me dijo, mira, fíjate que nos hace falta un programa deportivo, ¿no le querés entrar? Y entonces tuve mi primer programa que se llamaba Protagonistas del Deporte y ese sí ya era de deporte, ¿verdad? Deporte per se, o sea, deporte federado. Entonces ya me tocaba ir a las coberturas, a las conferencias de prensa, ya iba yo a los eventos. Como te digo, el fútbol no era mi fuerte ni mi expertise, aunque lo entiendo, aunque me gusta, aunque lo disfruto, pero no es mi fuente, ¿verdad? Nunca lo fue. Entonces, pues por azares del destino, ya no estuve en Canal de Gobierno, ya no estuve en el Viceministerio del Deporte, y me salió la oportunidad de estar con Juan Sanasi y con Pepe Mitrovich en Teledeporte
en el antiguo Teledeporte, que en paz descanse, en Canal 7, y estuve con ellos un año y también mi fuente eran los otros deportes. Entonces yo me encargaba de las notas de los otros deportes. Con Juan Sanasi yo aprendí muchísimo. Estando ahí en Teledeporte, me invitan a ser parte de cronistas deportivos guatemaltecos. Y bueno, cabal, eso fue en el 2016, estaban las Olimpiadas de Río, y recuerdo que el colega Gabriel Tiul fue el delegado en esa ocasión y se fue a Río a cubrir los Juegos Olímpicos. Y yo decía, ay Dios, yo quiero ir algún día, quiero estar cubriendo a nuestros atletas fuera de nuestras fronteras. Conforme fue pasando el tiempo, pues ya me integré yo más a cronistas deportivos, estuve en la radio, tenemos un programa que todavía no hemos reactivado, pero lo vamos a reactivar, que se llama Deportivas, Damas del Deporte, que somos solo mujeres hablando de diferentes deportes, incluyendo, ahí sí incluimos al fútbol, ¿verdad? Que es el deporte pues más popular en nuestro país. Y bueno, mi recorrido ha sido digital, radio, televisión, solo en prensa sí no he estado nunca, pero pertenezco a Cronistas Deportivos y a la fecha soy vicepresidenta de Cronistas Deportivos Guatemaltecos. Creo que la única mujer que ha habido en un puesto directivo, digámoslo así, de los cronistas, y pues la verdad es que lo hago con mucho cariño, con amor, con pasión, porque me gusta lo que hago. Y pues después tuve la oportunidad de ir a Juegos Bolivarianos, digamos que ese fue como un proceso, ¿verdad? Para También poder... llevaste tu proceso. Sí, fui a Juegos Bolivarianos, que son unos juegos invitacionales, y bueno, pues ahí aprendí qué era una cobertura periodística, qué pasaba, qué no pasaba. Digamos que era un nivel un poquito más suave, porque como son invitacionales no hay tanta presión. Sin embargo, pues Guatemala fue a ganar un montón de medallas en esa ocasión. Eso fue en Colombia. Después, pues ya fui nombrada para ir a Juegos Panamericanos a Lima, Perú, y estuve en Lima cubriendo los Juegos Panamericanos. Y ya era otro nivel que se parece un poquito ya a esto de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues otro compañero fue a Tokio cuando correspondía y estuvimos apoyando y tal, pero eh, estábamos tristes porque si Guatemala no estaba activa dentro del Comité Olímpico Internacional, nosotros no teníamos nada que ir a hacer a Juegos Olímpicos, ¿verdad? Porque los guatemaltecos no, o sea, no nos hubieran acreditado como prensa porque no iba a Guatemala per se, sino que iban como independientes, si hubieran estado suspendidos. Pero bueno, las gestiones del presidente, todo lo que sucedió, confabuló el universo para que pues yo pudiera postularme para poder ir, si es en nuestra entidad. Pues los compañeros, los colegas dijeron sí, ¿verdad? Votaron por mí. Y después venía otro reto, porque como tú sabes, hay dos entidades de deporte, de cronistas deportivos, está la ACD y la CDG. Yo estoy en la CDG. Entonces había que ponernos de acuerdo con los compañeros de la ACD, con los colegas, para ver quién de las dos entidades se iba, porque ahora el Comité Olímpico, antes se llevaban dos delegados, pero dispusieron que ahora tenían nuevo reglamento y que solo iban a llevar a una persona, a un delegado de prensa. Entonces tuvimos una reunión, hicimos el consenso y a la final pues me votaron por mí y pude asistir a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Quiero contarte que eso por ley, el Comité Olímpico está estipulado que nos lleve, ¿verdad? Cualquiera de las dos entidades de prensa como representación de la prensa nacional. Como tú dices, bajo otro punto de vista, ¿verdad? Porque obviamente ellos llevan su equipo de trabajo como Comité Olímpico, pero ellos no, vamos a hablar así lo que es, o sea, ellos no son objetivos. Ellos van bajo lo institucional y gracias atletas por poner en alto el nombre, pero nosotros no. O sea, nosotros como prensa yo informaba, pero agradecer tampoco, ¿verdad? Porque pues el muchacho no llegó a hacer nada, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Mi obligación era informar desde otro punto de vista todo lo que estaba sucediendo en los Juegos Olímpicos, con otro material, con otras entrevistas, con otras cosas que no hacía el Comité Olímpico porque no es su quehacer, ¿verdad? El quehacer de ellos es institucional, obviamente sus videos así súper editados, las fotos así súper lindas,
porque pues ellos llevaban a 3 personas, o sea, eran un equipo de 3 que miraban redes sociales, miraban la producción audiovisual y fotografía profesional. Yo iba solita, ¿verdad? Entonces, lo que hice, creo que pues tuvo buen resultado, todos los colegas utilizaron el material y eso es lo, digamos que lo importante, ¿verdad? Que fue útil, que mi presencia sí tuvo frutos y sobre todo haber estado, como te digo, en una medalla que tal vez tengo colegas que tienen muchos años, 20, 25 años de estar en el medio y han ido incluso a hacer cobertura y en esta ocasión no fueron y hubo medalla, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, como te digo, me siento muy privilegiada de haber representado al gremio, haber representado a la mujer, ¿verdad? Porque era la única mujer periodista de Guatemala haciendo cobertura allá en París y haberlo hecho bien, ¿verdad? Yo espero haberlo hecho bien y que la gente haya quedado satisfecha con mi trabajo. ¿Cómo fue ese momento? Porque no creo que se levante uno, hoy ganamos una medalla, o sí, lo pensaste, ¿cómo fue eso? ¿Cómo vivir eso? Si yo estaba aquí en la oficina viendo en la computadora y yo me volvía loco, no puedo imaginar lo que viviste tú ahí, Jenny, compartirnos un poco de cómo fue ese momento, porque ¿cómo son las cosas? Ya, con Jean-Pierre Brol dijimos, bueno, bronce, qué buenísimo, pero pensar que al poco tiempo Adriana Ruano iba por la medalla de oro, te lo juro, fui a dejar a mi hija al colegio en el teléfono de ahí, entró a la oficina por la hora en que era. Lo vimos así, de verdad no puedo imaginar tú con todo este proceso que ya nos contaste de estar cerca de los atletas porque se vuelve cierta relación, vivís con ellos momentos no tan buenos, pero estar con ellos en un momento bueno, ¿cómo lo viviste? Bueno, eh, la primera medalla que fue la de Jean-Pierre, honestamente no nos la esperábamos, nadie. O sea, nosotros nuestras esperanzas estaban cifradas en Grijalba, seamos honestos, ¿verdad? Todo el mundo apuntaba medalla para Grijalba y pues nunca nos imaginamos que estos muchachos iban a ir tan bien. Cuando Brol empezó así como que a subir y que posiciones perfectas y tiros perfectos y así como yo platicando con los colegas del Comité Olímpico, les digo, ¿será posible que vaya a haber una medalla? Ah, yo creo que sí. Nosotros llegamos a Chateauqui en la mañana y él ya estaba por clasificar a las finales, ¿verdad? Entonces, pues hubo pues esa ronda en la que tienen que desempatar, porque habían 4 que estaban empatados con el mismo resultado de platos que habían derribado. Y entonces podían quedar solo 2 para la final. Pues él, sus puntuaciones fueron perfectas y pasó a la final. Ya solo que pasara a la final fue emocionantísimo. Ahí en Chateauqui es un pueblo, ¿verdad? No es, digamos que una ciudad per se como París. Entonces habíamos pocas personas, poca gente, casi que todos eran familia, amigos de los atletas, ¿verdad? De hecho, ellos se quedaron en una mini vía olímpica allí en Chateauqui, ¿verdad? No se trasladaron a París porque era muy largo, ¿verdad? Estarse trasladando para los entrenos y tal. Y ellos empezaron un campamento y ahí se quedan, previo a los juegos. Entonces, pues ellos estaban súper aclimatados, había un calor, esos días hubo 40, 42 grados, yo todavía tengo quemadas las piernas, porque llevé short, no sé por qué llevé short ese día, esas son otras anécdotas, porque había mucho calor y que voy a llevar short y solo a quemarme fui. Ese día de la medalla de Adriana se me olvidaron mis lentes, pues la corrida de la madrugada, porque salimos de madrugada para irnos a Chateauqui. Yo no miraba bien el teléfono, había un sol, se calentaba el teléfono del calor que había. Yo me regresaba al centro de prensa, que estaba muy cerquita, ¿verdad? Donde había aire acondicionado para que se enfriara el teléfono y volvía a salir y así me estaba, ¿verdad? Pero cuando ganó Bron la medalla, pues los colegas empezaron a llamarme, ¿verdad? De todos los canales, de todas las radiodifusoras, y es cierto, de veras es una medalla, jurámelo, pero de verdad sí, y lo están viendo en la tele, ¿verdad? Porque no me creen. Y, y bueno, sucedió, ¿verdad? Fue emocionante, así como, ¡ay, qué increíble! Estuve en una medalla olímpica, qué emoción. Pero empezamos a ver, porque en la mañana empezaron Valesca y Adriana ese mismo día.
y Adriana iba súper bien, pero súper bien. También puntuaciones y estaba punteada en las tres, subía al segundo, subía al tres y así. O sea, de las 20 y pico que estaban compitiendo. Y entonces empezamos, ustedes, mañana vamos a venir. Claro que mañana tenemos que venir. Imagínense que Adriana gane una medalla y no estemos. No, ¿será tú? Que no, o sea, todavía dudamos en ir, porque lo que pasa es que, o sea, dejemos el gasto, porque eran $75 de ida y $75 de regreso en Claro. el tren. Bueno, pero eso no era el problema era el tiempo, ¿verdad? Porque había que madrugar mucho, llegábamos desvelados, cansados, obviamente, y entonces así como no, hay que venir. Ahí nos dormimos en el tren, ¿verdad? Ahí vemos cómo le hacemos para, para dormir, y de hecho así fue, ¿verdad? Veníamos jeteando en el tren, ¿verdad? Pero de plano son gajes del oficio. Y ella iba muy bien. Valesca no iba tan bien, ¿verdad? Valesca, si tú recuerdas, empezó como a quedarse ya rezagada, tuvo muchos desaciertos y ya estaba como en el lugar 28. Entonces, así no, como en el lugar 23, ponete, de 30, que había algo así. Y no, Valesca no le está yendo muy bien. O sea, en esa primera parte que fueron los tres, o son 5 hits, y en los primeros 3 hits ella le fue muy mal. Los siguientes 2 hits iban a ser al otro día, pero Adriana estaba en segundo, tercer lugar. Entonces dijimos, no, aquí va a haber otra medalla. Ahí fue cuando dijimos, no, aquí va a haber otra medalla para Guatemala. Nunca, la verdad, nunca, nunca nos imaginamos que un oro. O sea, yo tuve una anécdota divertida porque yo estuve platicando mucho con Alan Paolo Car, me imagino que lo Sí, conoces. sí, lo conozco. Bueno, Alan, pues hemos estado en cobertura, ¿verdad? En Colombia, fuimos a Perú, con el doctor Aguilar también, y pues éramos el grupito, ¿verdad? Y que comentábamos, y así, y él me hacía falta, le digo, Alan, me haces falta aquí, pero al parecer, pues no, la radio no pudo, no consiguieron el patrocinio y no se fue a París. Y me dijo, Adriana va a ganar una medalla de oro, vas a ver. Y yo, nah, no, hombre, que no sé. Ahí vas a ver, me dijo. Y yo así como, bueno, vamos a ver el vaticinio de Alan Paolo. Y bueno, ya en las finales, cuando ya ella también tuvo un descarte, porque habían varias con el mismo punteo, y se hace el descarte para pasar solamente 2 a la final de las 4 que estaban, digamos que con el mismo punteo. Entonces ya pasar a la final ya era así como un plus, ¿verdad? Pero yo no decidí irme al palco de prensa, sino que me fui con la familia de Adriana. Y como los amigos que la llegaron a ver, todos de sus amigos fueron sus entrenadores de gimnasia y ahora son sus mejores amigos. Ellos estaban ahí. Estaba su mamá, estaba su hermano, estaba la cuñada, unos sobrinos, los de la Federación de Tiro, de la Asociación, de la SOTAC, perdón, de la Asociación de Tiro. Y pues yo me quedé con Guate, ¿verdad? Me quedé ahí haciendo la bulla, haciéndoles videos, platicando con ellos. Y empezó la tensión, ¿verdad? Porque de repente ella iba hasta arriba, ¿verdad? Y aquellas puntuaciones perfectas y los tiros y nosotros, cada tiro, te lo juro que era un bombazo al corazón, ¿verdad? Porque, ay, porque ella se equivocó 2, por eso es que tuvo el récord, ¿verdad? Olímpico, porque 2 veces en la final ella tuvo el desacierto, nada más, pero su puntuación estuvo casi, casi perfecta. Entonces, cada tiro era así como que, ¡ay! Decía la mamá, ¿verdad? Y se echaba un lagrimazo. La señora estaba súper hecha un mar de nervios, todos éramos unos nervios, haciendo un gran relajo, porque ahí éramos poquitos chapines, pero relajeros. No sé si te enteraste que la española se quejó, porque dijo que qué falta de respeto, que había mucha bulla, que ella no se podía concentrar, pero pues, o sea, es Guatemala permitido. Power, dijera Mr. Chip. No, no Si lo no podemos hubiese sido evitar. permitido, nos hubieran ido a callar los jueces, ¿verdad? Pero eh, seguíamos era una final, pues, olímpica, y estábamos ahí en el relajo, éramos poquitos, y la verdad fue muy, muy emocionante porque estaba mi parte profesional, ¿verdad? La parte de cronista, la parte de periodista, y la parte humana, la parte de chapina, que imagínate, o sea, vivir eso para cualquiera es emocionante. Para un periodista más todavía, porque estamos sumergidos, ¿verdad? Estamos en ese rollo, hemos visto a los patojos desde siempre ahí competir, estar, qué sé yo.
y verlos desarrollarse de esa manera y plantárseles a los mejores del mundo. O sea, ella se plantó ahí eh, muy concentrada. Yo tuve la oportunidad de hablar con el psicólogo, le quise hacer una nota, pero se me desapareció. Ya no lo volví a ver porque tenía varios atletas a su cargo que les estaba dando seguimiento con su parte psicológica. El chico es español, al igual que su entrenador. Entonces, a la final, España, como se descartaron las dos chicas, empezaron a apoyar a Guatemala. Y fue muy emocionante porque ya toda la gente estaba en apoyo total a Adriana, ¿verdad? Ayer platicaba con otro colega y le dije que pusieron a Guatemala en el mapa, ¿verdad? Mucha gente no sabía ni siquiera dónde quedaba Guatemala. Y con ellos, pues se enteraron, ¿verdad? ¿Dónde está Guatemala? ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? Ni siquiera sabía. Mucha gente piensa que somos de Sudamérica, por Y que no ejemplo, somos ¿verdad? isla. Y quedó claro que no somos isla. Exacto, porque luego piensan que somos islitas, pero no, ¿verdad? Fue muy, muy, muy emocionante. Como te digo, me sentía muy privilegiada, me sentía grande, sentía pues, lo primero que se me vino a la mente fue la primera mujer, la primera medalla de oro, y yo estoy aquí, ¿verdad? O sea, fue muy especial. De hecho, hasta yo estaba molestando a mis amigos porque les decía, bueno, mucha, yo ya me puedo morir tranquila, ya oí mi himno en unos Juegos Olímpicos y lo oí de frente, o sea, a la par de la bandera. Y pues obviamente tenía que seguir mi labor periodística por muy emocionada que estuviera. Y pues hice videos de ella rompió el protocolo y se fue a abrazar a su familia, ¿verdad? Que le importó, dejó todo tirado por ahí, dejó el arma y se fue a abrazar a su mamá. Yo tomé video de esto. También entrevisté a doña Ginny, a su mamá, ¿verdad? El hermano. Y pues fueron videos que se hicieron virales, ¿verdad? Que estuvieron pasando en los canales, que de hecho ese era mi trabajo, ¿verdad? Para eso iba yo. Y bueno, el del himno, que estoy grabando el himno, pero se me salieron las lágrimas, las de coco, las de cocodrilo, y pues no pude aguantarme esa parte, no pude, o sea, cuando fue lo de Brol, me emocioné muchísimo, estaba muy contenta, pero lo que me tocó, Rodrigo, fue escuchar el himno y ver a nuestra bandera en lo más alto, ¿verdad? Y verla a ella recibiendo la medalla de oro en el podio, verla, ¿qué? A 20 metros de donde yo estaba. La verdad es que fue muy, muy emocionante, muy, eh, tal vez de los momentos más inolvidables. Yo tengo momentos inolvidables. Cuando tuve a mis tres hijos, cuando me gradué de la universidad y ¿verdad? O sea, está dentro de mis momentos inolvidables y que siempre voy a guardar en mi corazón. Jenny, para dejarte tranquila, porque hay mucho que hacer y sabes que siempre en medios es un poquito corto el tiempo. ¿Cómo fue ese momento cuando ves a Adriana? ¿Qué le decís o qué te dice cuando tenés el primer contacto con ella? Ya nos contaste lo del himno, verla de lejos, pero cuando la tenés enfrente, ¿cómo es ese momento? Mira, pues yo estuve pues diciéndole cosas y tal, como tú dices, de lejos, ¿verdad? Obviamente los colegas, entrevista, entrevista. Yo tenía restricciones por mi acreditación porque tenía una acreditación que no tenía muchos privilegios porque pues había más privilegios para los de paga, ¿verdad? De todas las empresas grandes, las que pagaron derechos. Y obviamente no me iban a dejar entrevistarla hasta que ellos salieran de las entrevistas, los medios con pagos, ¿verdad? Entonces, lo único que pude hacerle fue un audio. Costó un montón porque como hay una zona mixta, ¿verdad? Y entonces empiezan a pasar los atletas con todos los de prensa, ¿verdad? Y todos querían entrevistarla, todos, ¿verdad? Medios franceses, medios de gringos, medios latinos, españoles, o sea, una locura. Lo bonito de allí es que Chateraux no había mucha gente y por lo tanto no había tanta prensa como lo hubiera sido, por ejemplo, en el Estadio de Francia. Si Grijalbo hubiera ganado una medalla, hubiera sido complicadísimo entrevistarlo. Si hubiera podido, pero hubiera sido la misma entrevista que le hubiera dado a todos, ¿verdad? Pero pues logré tener una, digamos que medio exclusiva. Y ya cuando la vi, así como que le dije, mira, te admiro muchísimo, sos una crack. Obviamente se lo dije fuera de micrófonos, ¿verdad?
estuve con tu mami, te admiramos muchísimo. Yo sé que la gente en Guatemala ahorita está loca por esto. Eh, sos un ejemplo para ahora, para muchas niñas, para mujeres. A mí sí me representa una mujer como tú. Entonces yo sí le dije, pues muchas cosas que me nacieron del corazón y pues la entrevista fue muy especial porque yo seguía llorando, ¿verdad? A mí seguían saliendo las lágrimas cuando me tomé foto con ella. Pues estoy sin una gota de pintura porque me la lloré, me la quité toda, aparte que, como te digo, había un calor, pero así de 42, 43 grados, muy fuerte el sol, y pues, pero no nos importó ni el calor, ni el sol, ni el relajo, sino que, pues, verla a ella, ¿verdad? Ella estaba que no se la creía tampoco, porque la verdad es que, como te digo, ya estando aquí en Guate, yo todavía no me la creo. O sea, no me creo haber viajado, haber estado, haberla entrevistado, haber estado en primera plana, haber podido trasladarle toda la información a la población. Todavía no me ha caído el 20, ¿verdad? De que realmente se hizo historia y pues todos los que estábamos ahí hicimos historia, ¿verdad? Ellos por hacer ese logro deportivo y nosotros por poder estar y poderlo informar a la población guatemalteca. Jenny, te quiero agradecer por tu tiempo, por contarnos esas anécdotas que no las vemos, porque a nosotros nos toca contar las historias y nos quedamos muchas veces con cosas adentro. Y sin duda creo que no has caído en cuenta en el momento que estuviste, creo que está muy fresco, pero tú también pasaste a la historia. Jenny, muchas gracias, solo tiempo para la despedida. Gracias, Rodrigo. Pues te agradezco mucho por la entrevista, por la paciencia que me tuviste, ¿verdad? Es un privilegio que otro colega pues se tome el tiempo de preguntar cómo fue, ¿verdad? Ese atrás de cámaras, porque pues no a todos les interesa. Definitivamente pues uno llega a hacer un trabajo y pues para eso va. Pero gracias, gracias porque pues estás dándole la importancia al periodismo que se le debe de dar, ¿verdad? Que a veces no se lo damos, pero que deberían de ser otros colegas los que deberíamos apoyarnos entre nosotros. Así que muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio y pues a la orden, aquí estoy para ustedes. Bueno, fuiste la primera y ojalá no sea la última medalla y que puedas estar ahí. Jenny Castellanos, periodista guatemalteca que estuvo ahí a la par de Adriana Ruano en ese momento histórico para el deporte guatemalteco, la primera medalla de oro en Juegos Olímpicos. Nosotros continuamos con más. Muchas gracias.